Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! En noviembre de este 2020 se cumplen 80 años del nacimiento de Bruce Lee, apodado el Dragón. Cuando Lee, de 32 años de edad, se acostó para dormir una siesta el 20 de julio de 1973 y nunca volvió a despertar, el mundo quedó atónito. Los forenses declararon que Bruce había muerto debido a un edema cerebral provocado por una reacción alérgica grave al ingrediente de un medicamento. 47 años después, todavía se cuestiona el informe de la autopsia y la explicación oficial de lo que pasó. Y es que su repentina muerte generó todo tipo de rumores y especulaciones sobre la causa de su fallecimiento. Una teoría sostiene que el dragón fue asesinado por la mafia china o la italiana, otra que sufrió una sobredosis por drogas o que tal vez fue envenenado, e incluso que murió mientras practicaba sexo con su amante, y otro rumor afirma que el actor habría sido víctima de una maldición. La teoría de la maldición familiar resurgió cuando el hijo de Lee, Brandon, murió en un tiroteo accidental durante el rodaje de la película El Cuervo. Bruce Lee, nacido Lee Jun-fan, nació el 27 de noviembre de 1940, año del dragón, en el hospital chino del barrio de Chinatown en San Francisco, California. Fue la casualidad la que hizo que Bruce naciera en Estados Unidos, ya que su padre, de profesión actor de películas cantonesas y comediante en la ópera china, se encontraba en esos momentos de gira en la ciudad de San Francisco. Sus padres eran Lee Hoi-chuen y Grace Hu. Bruce fue el cuarto de los 5 hijos que tendría el matrimonio Lee. Se cuenta que durante los primeros años del pequeño y siguiendo una antigua y supersticiosa tradición china, decidieron llamarlo bajo el seudónimo femenino de Saifón, que significa pequeño fénix. Con ello pretendían ocultar el sexo del recién nacido ante los espíritus malignos que roban al bebé nacido varón. Y por otra parte, cuenta la leyenda que sobre el padre de Lee había caído una maldición. Las 3 generaciones siguientes de su descendencia directa estaban predestinadas a morir jóvenes. De hecho, el matrimonio sufrió la pérdida de su primogénito cuando todavía era un niño. El nombre de Bruce fue sugerido por una enfermera del hospital donde nació, con la finalidad de evitar cualquier tipo de problemas con su partida de nacimiento estadounidense. La futura estrella de artes marciales aparecería con tan solo 3 meses de edad en su primera película al sustituir a un bebé estadounidense. A principios de la década de 1940, la familia Lee regresó a Hong Kong, viviendo en una residencia de tan solo 2 habitaciones y sufriendo las consecuencias de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Bruce actuaba con naturalidad ante las cámaras, además de poseer mucha carisma, por lo que a partir de 1946 terminó apareciendo en aproximadamente 20 películas como actor infantil. Siendo un adolescente, acudía a un instituto católico de habla inglesa donde era motivo de burla por parte de los estudiantes británicos, quienes se mofaban de él por su origen chino. Además, el comportamiento de Bruce, que no tenía ningún interés en los estudios, no era nada bueno, desafiando a profesores y directores, por lo que cuando su reputación como pandillero llegó a oídos de estos, terminó siendo expulsado del centro. Sus padres de inmediato lo inscribieron en otra escuela católica en el distrito de Kowloon, donde participó en torneos interescolares de deportes. Bruce decidió participar en un torneo de boxeo occidental. Antes de llegar a la final, Lee había noqueado a 3 boxeadores en el primer asalto. Su hermano Peter era campeón de esgrima occidental e introdujo a su hermano Bruce en ese deporte. Todo ello terminó repercutiendo en el estilo propio que creó Bruce Lee años más tarde. En 1953 comenzó a estudiar Wing Chun, bajo la tutela del maestro Yip Man, y por aquel entonces también se apuntó a clases de baile, llegando a ser campeón del concurso de cha-cha-cha de Hong Kong. Pero en 1959 Bruce seguía siendo un muchacho conflictivo, habitual de bandas y peleas callejeras,
por lo que sus padres decidieron mandarle de vuelta a San Francisco con la esperanza de que allí encontrara un futuro mejor. Una vez en San Francisco, Bruce llevó a cabo los trámites necesarios para conseguir la nacionalidad norteamericana y posteriormente se trasladó a la ciudad de Seattle a casa de una vieja amiga de la familia, que también le ofreció trabajo en su restaurante. En 1960 terminó la escuela secundaria y posteriormente se inscribió como estudiante de filosofía en la Universidad de Washington. También consiguió un trabajo como instructor de artes marciales Wing Chun para enseñar principalmente a sus compañeros de estudios. Mediante aquellas clases de artes marciales conoció a Linda Emery, quien era caucásica y de padres de nacionalidad inglesa y sueca. Durante 1963, Bruce abrió su propia escuela de artes marciales en Seattle, que pronto llegó a ser reconocida. De todos modos, Lee creía que California podía ofrecerle más oportunidades que Seattle, por lo que decidió continuar allí sus estudios, aunque al poco tiempo volvió para casarse con Linda el 17 de agosto de 1964. Ese mismo día partieron juntos hacia Oakland, California. Lee abrió 2 escuelas más, enseñando sobre todo un estilo que llamó Jeet Kune Do y disfrutaba enseñando a sus estudiantes. Más tarde retomaría su carrera cinematográfica, logrando convertirse en el mejor artista marcial tanto en su vida personal como en el mundo del cine. Bruce y Linda decidieron ampliar su familia y trajeron al mundo 2 hijos, Brandon, nacido en 1965, y Shannon, nacida en 1969. Con su papel en la serie de televisión The Green Hornet, que se emitió en 26 episodios desde 1966 hasta 1967, consiguió ganar algo de celebridad. En la serie, basada en un programa de radio de la década de 1930, el delgado Lee mostraba un estilo de lucha acrobático y teatral. Más tarde haría apariciones especiales en series televisivas como Ironside o Long Street. En la película Marlowe de 1969 tuvo una breve aparición interpretando a un secuaz contratado para intimidar al detective privado Philip Marlowe, destrozando su oficina con patadas y golpes para luego caer accidentalmente de lo alto de un edificio. Este film sirvió como su tarjeta de presentación a los espectadores de cine estadounidenses. Lee, quien se había dedicado a una variedad de entrenamientos y actividades físicas, sufrió una importante lesión en la espalda de la que se recuperó gradualmente, aprovechando aquel parón para el cuidado personal y la escritura. Sería entonces cuando se le ocurrió la idea que terminaría convirtiéndose en la base de la serie de televisión de monjes budistas, Kung Fu. Sin embargo, David Carradine fue quien terminaría obteniendo el papel protagonista, pese a que inicialmente era Lee quien lo iba a interpretar, debido a que los productores creían que el papel principal, interpretado por un actor asiático, no atraería al público. Decepcionado por la escasez de papeles importantes y la prevalencia de estereotipos sobre los artistas asiáticos, Bruce Lee abandonó Los Ángeles rumbo a Hong Kong el verano de 1971. Allí protagonizó varias producciones de artes marciales: Karate a muerte en Bangkok en 1971, Furia Oriental en 1972 y El furor del dragón también en 1972. Pese a las carencias técnicas, las películas salieron airosas en taquilla, principalmente gracias a la carisma de Lee y su capacidad para hacer creíbles sus interpretaciones. Este éxito no pasó inadvertido para los ejecutivos norteamericanos, quienes quisieron aprovechar su rentabilidad como estrella. Lo relanzaron al mercado estadounidense en 1973 con la película Operación Dragón de Robert Close, el primer film de artes marciales chinas producido por un importante estudio de Hollywood, Warner Bros. Pero nunca pudo disfrutar de su gran debut. El 20 de julio de 1973, apenas un mes antes del estreno de Operación Dragón, Bruce Lee moría repentinamente en Hong Kong, China, con tan solo 32 años de edad. Según un informe inicial,
Bruce Lee murió en el hospital Queen Elizabeth después de que fuera encontrado inconsciente en su casa de Kowloon. Un mes después, el 3 de septiembre, el informe del médico forense demostró que la estrella de películas de Kung Fu probablemente murió de un edema cerebral, un exceso de líquido. Su cerebro se había inflamado masivamente, comprimiéndose dentro de la caja craneal, y que podría haber sido causado por hipersensibilidad alérgica al meprobamato, uno de los componentes químicos del Eucayesic, un analgésico recetado que, según los informes, estaba tomando para tratar el dolor de una hernia discal. Pero Bruce Lee ya tenía antecedentes, y de tan solo unas semanas antes. El 10 de mayo de 1973, durante una de las sesiones de doblaje de Operación Dragón en los estudios Golden Harvest en Hong Kong, Bruce empezó a sentirse mal y fue al baño para refrescarse. Allí comenzó a tener convulsiones y vómitos hasta que finalmente sufrió un colapso y perdió el conocimiento. Cuando las demás personas que se encontraban en el estudio se percataron que Bruce tardaba en regresar, fueron a buscarle. Le encontraron inconsciente en el suelo y rápidamente fue trasladado a un hospital. El doctor que lo atendió, el neurocirujano Peter Wu, no sabía a qué se debía exactamente la hinchazón cerebral que Bruce Lee presentaba, pero con el fin de tratarle y reducirle la inflamación, le administraron manitol, salvándole la vida en aquella ocasión. Bruce recuperó el sentido casi de inmediato, sin embargo, no podía hablar y transcurrieron varios días hasta que se recuperó por completo. Según lo que el Dr. Wu contó más tarde, Bruce estaba en una condición muy crítica cuando le atendieron en el hospital. Tuvieron que extraerle mucho hachís de su estómago y cuando Bruce fue preguntado por ello, dijo que solía mascarlo porque estaba sometido a mucha presión. Lee presentaba un 1% de materia grasa corporal. El porcentaje recomendado por la OMS es del 10 al 20%. Y acababa de perder 10 kilos a causa del estrés, medía 1,71 y pesaba 60 kilos de pura fibra, nervio y perfeccionismo, y durante el rodaje de la película era el primero en insistir en rodar una y otra vez hasta el más mínimo detalle de las peleas de Operación Dragón. Los profesionales médicos le advirtieron sobre el hachís. Su bajo porcentaje de grasa corporal le hacía más vulnerable a las drogas y probablemente los efectos fueran peores la próxima vez. Tras finalizar la postproducción de Operación Dragón, Bruce volvió a Los Ángeles para realizarse un chequeo médico. Los resultados fueron positivos, no se encontró ninguna anomalía e incluso le dijeron que tenía la salud y el cuerpo de una persona de 18 años, pero de todos modos le recetaron Dilantin, un medicamento que calma la actividad del cerebro. Uno de los primeros hechos que comenzaron a arrojar dudas sobre la explicación del edema cerebral fue que pronto se supo que su fallecimiento no había ocurrido en su propia casa, como se dijo inicialmente, sino en la de la actriz taiwanesa Betty Ting Pei. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee estaba en su casa de Kowloon discutiendo el guión de su próxima película, El juego de la muerte, con el productor Raymond Chow. Antes de despedirse, Chow y Bruce quedaron en verse aquella noche para cenar junto a otro actor. Más tarde, Bruce se dirigió a casa de la actriz Betty Ting Pei, supuestamente con el fin de hablar sobre el guión de la película, aunque Ting Pei confesaría años más tarde a Matthew Polly, escritor del libro Bruce Lee, Una vida, que ella y Bruce eran amantes y aquella tarde habían estado practicando sexo y fumando hachís juntos. En la versión oficial de la autopsia se pidió a los médicos que pasasen por alto el consumo de drogas. Según lo que contó Betty, que es considerada la versión oficial de los hechos, alrededor de las 2 de la tarde de ese día, Lee comenzó a sentir un profundo y opresivo dolor de cabeza. Ella le ofreció un analgésico llamado Eucayesic y Bruce se acostó. Supuestamente a las 9 de la noche, Raymond Chow llamó por teléfono a Betty para saber por qué Bruce no se había presentado a la cena que tenían prevista. Betty le dijo que Bruce estaba dormido y no había querido molestarlo, pero se dirigió al dormitorio para intentar despertarlo sin lograrlo. Bruce Lee había entrado en estado de coma. Raymond Chow se dirigió inmediatamente al domicilio de la actriz, aunque otras versiones sostienen que Raymond había estado todo el tiempo en el apartamento con los dos actores. Según el libro de Matthew Polly, cuando Raymond y Ting Pei vieron el estado en el que se encontraba Bruce,
Chow se dio cuenta de lo mal que se vería que Lee se encontrara en el apartamento y la cama de la actriz, por lo que comenzó a vestir a Bruce para que pudieran mover el cuerpo a otro lugar. Después de 10 minutos tratando de reanimarle, finalmente decidieron llamar al médico personal de TickPay para que fuera al apartamento. Este trató de revivir a Lee, pero todo fue inútil. Bruce Lee estaba muerto. De todos modos, tenían que llevar el cuerpo de Bruce a un hospital, así que llamaron a una ambulancia, pero pidieron que se le llevara al hospital Queen Elizabeth a 25 minutos en coche, en lugar de llevarlo a un hospital más cercano que estaba a solo 1 minuto del apartamento. Eso le dio tiempo a Chow para llamar a la esposa de Lee, Linda, y pedirle que se reuniera con él en el hospital sin decirle que su marido ya estaba muerto. Linda fue la primera en llegar al hospital y dado que nadie había avisado de la verdadera identidad del paciente que estaba por llegar en ambulancia, cuando preguntó en recepción por el estado de Bruce Lee, le dijeron que no sabían nada y pensaron que estaba bromeando. Pero inmediatamente Linda vio cómo trasladaban a Lee en una camilla desde la ambulancia sin sospechar que ya no estaba vivo. Bruce Lee fue declarado muerto a las 22:15 del 20 de julio de 1973. Según el hospital, la causa de la muerte había sido un edema cerebral. Dado que las 3 películas de Bruce Lee habían tenido éxito en Hong Kong, en aquel momento él era una megaestrella allí, por lo que la prensa no tardó en acudir al hospital haciéndose eco de las primeras teorías que comenzaban a surgir, como que a Bruce Lee lo habían matado durante una pelea. 45 minutos después de que Lee fuera declarado muerto, el productor y socio del actor Raymond Chow publicó un comunicado en el que mentía respecto al lugar de la muerte de la estrella y con quién se encontraba en el momento de que esta ocurriera. Declaró que Bruce Lee se había desmayado en su casa mientras paseaba por su jardín junto con su esposa Linda. Esta corroboró la versión dada por Chow y pidió que se respetase la figura de su marido, no especulando sobre su muerte. Si bien el encubrimiento funcionó al principio, la prensa seguía teniendo dudas al respecto e investigó por su parte. Un periodista descubrió que la dirección a la que se había dirigido la ambulancia que había recogido a Bruce era el apartamento de TickPay. Por el bien de los niños Lee, Brandon y Shannon, Chow y Linda inventaron una excusa para justificar la visita de Lee a la casa de TickPay, argumentando que había sido por una reunión de negocios, ya que Bruce y Chow querían contratar a la actriz para que participara en la película El juego de la muerte, y durante décadas esa siguió siendo la versión oficial. Pero también hubieron más hipótesis sobre su muerte. Un fotógrafo de Hong Kong logró sobornar a un trabajador de la morgue para tomar fotografías del cadáver. En las imágenes su rostro aparecía hinchado, lo que dio paso a la teoría de que había sido envenenado. Otra versión apunta que Lee murió a causa de un síndrome de muerte súbita inesperada, derivada de la epilepsia, SUDEP, síndrome que no fue identificado hasta 1995. Pero también existe otra explicación, un golpe de calor. El día en el que murió Bruce Lee hacía muchísimo calor y humedad, y según algunos informes, al maestro de artes marciales le habían extirpado las glándulas sudoríparas de las axilas para no verse tan sudoroso ante las cámaras. Eso también explicaría el incidente ocurrido en mayo, ya que Lee había estado en una habitación cerrada sin circulación. Desde el principio, la familia Lee aceptó públicamente la explicación médica de la tragedia. Años más tarde, en 1992, su hijo Brandon, durante una entrevista, atribuyó todas las teorías que existían sobre el fallecimiento de su padre al estatus legendario de este. Curiosamente, un año después de esta entrevista, Brandon Lee murió durante el rodaje de la película El Cuervo, a la edad de 28 años, por una bala que debía ser de fogueo, lo que demostraría que quizás la maldición familiar es la teoría más creíble. Y por supuesto, al igual que ocurrió con su padre, también comenzaron a circular todo tipo de teorías sobre la muerte de Brandon. Pero eso ya es otra historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es la teoría que crees más acertada? ¿Crees que de verdad hay más de lo que se sabe sobre la muerte de Bruce Lee o son simples especulaciones? Déjame en los comentarios tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja tu like, compártelo y suscríbete al canal. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!